tal amigos? Hoy 5 de octubre vamos a generar el reporte de cierre de resumen de la jornada bursátil del día de hoy, que se movió bastante, fue un día bastante movido y creo que hay que hacer un resumen bien interesante para que ustedes lo disfruten. Empecemos. El Colcap cierra hoy en 1.341 puntos, una variación positiva de 0.47%, donde el petróleo fue un protagonista en la jornada de hoy. Por el lado del petróleo cerró en $49.66, una variación positiva de 2.12% arriba. Ahorita miramos algunos aspectos que están viendo afuera con relación al petróleo y qué puede pasar con las acciones. Acciones con mayor volumen, Ecopetrol, pues obviamente porque el petróleo fue protagonista, entonces Ecopetrol se mueve positivamente, moviendo el mayor volumen con 23.608 millones de pesos, una variación positiva del 2.75. Las acciones con mayor ganancia, pues Grupo Bolívar, que es una acción de baja bursatilidad, cerró en 57.000 pesos, una variación positiva del 7.55, seguida Ecopetrol, cerrando en 1.310 pesos, una variación positiva del 2.75%. Por el lado de las acciones que mayor pérdidas tuvieron en la jornada, tenemos a Villas, que es una acción de baja bursatilidad, al cerrar en 6.300 pesos por acción, una caída de menos 3.08%. Seguida del Cóndor, 1.140 pesos por acción, una caída de una variación negativa de menos 2.15%. Y oh sorpresa, ETB cierra en 588 pesos, cayendo 1.51%. Lo curioso es que el día de ayer fue una de las acciones que mayor ganancia tuvieron, al cerrar en 597 pesos por acción, subiendo el 2.40%. Por eso es que cuando yo les digo que hay variaciones importantes con muy bajo volumen, la verdad es que sugiero no tenerlos en cuenta, porque al otro día se ajusta el mercado y esa variación queda en nada. Mire, hoy por ejemplo ETB quedó en negativo, menos 1.51, o sea, puro humo. Sin embargo, hay compañías, ahorita miramos, que están recomendando comprar en estas acciones. Yo la verdad sí me mantendría al margen de esta compañía. Para mí es humo. Por el lado del dólar, bueno, el dólar sí estuvo bastante movido. Miren lo que pasó. La TRM vigente para el día de hoy está en 2.963 pesos con 6 centavos. El fix de la jornada de hoy fue de 2.964 con 96. Es decir que para mañana la TRM va a tener una pequeña variación, muy pequeña variación, aproximadamente de un peso con 90 centavos al alza. Apertura 2.970 pesos. El mínimo 2.923 pesos. O sea, la apertura abrió a 2.970. El mínimo 2.923 con 15 centavos. Y el máximo 2.994. Es decir que hemos tenido una banda intradía, volatilidad intradía, aproximadamente de 70 pesos. O sea, la jornada de hoy fue bastante volátil para el dólar. El monto fue un monto por encima, cerca del promedio, de $1.145 millones, con un número de operaciones de 2.256 operaciones. Las razones, ya se las cuento. Calma, ya les cuento las razones de por qué el dólar tuvo esa volatilidad tan grande. Lo mismo pasó con los test de 24. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de la zona del 709? Pues allí abrieron el 709. Sin embargo, no duró mucho en esa zona, 709. Al ver el dólar disparado al alza, pues la tasa de los 24 también subió 9 puntos básicos hasta el 718. Luego aparecieron todas estas compras, todas estas compras en los 24 y a la vez unas ventas durísimas en dólar, que llevó la tasa de los 24 al 6.98, es decir, abajo duro. Y el cierre fue al 6.995. Número de operaciones 962, y ayer tuvimos 975 número de operaciones, es decir que muy cercano al número de operaciones de ayer. Estuvimos levemente por debajo del número de operaciones de ayer, pero igual importantes montos negociados hoy. Entonces vamos a mirar el detalle de las cosas que pasaron para que esto se moviera de la forma que se moviera. Lo primero es que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, se encuentra en la ciudad de Washington y resulta que habló para medios internacionales, específicamente para Bloomberg Televisión, y dio las siguientes declaraciones. En el momento que estaba dando esas declaraciones, pues el dólar estaba
por los lados de 2980, 2978. El gobierno, abro comillas, el gobierno tiene el apoyo suficiente del Congreso para pasar las leyes de la reforma tributaria. ¿Se acuerdan que ya le estuvimos hablando de lo mal que quedó el gobierno actual y políticamente frente a lo posterior al plebiscito? Entonces lo dejaba con muy poco margen, con capital, muy poco capital político para poder pasar la reforma tributaria estructural que se espera. Y entonces el ministro de Hacienda y Crédito Público, viendo que esta mañana en Primera Página Radio están hablando que el offshore está vendiendo y bancos locales vendiendo TES. Claro, pues porque están vendiendo TES, pues por la incertidumbre, y entonces esto genera inestabilidad, y ya saben ustedes que esto pasó, los 24, los TES pasaron a estar en zonas mostrando bastantes ventas, y el gobierno entonces, el ministro de Hacienda y Crédito Público dice lo siguiente: el gobierno tiene el apoyo suficiente del Congreso para pasar las leyes de reforma tributaria. ¡Pam! De una entonces el mercado empezó a voltear la torta, es decir, empezó a mostrar confianza en el país. El plebiscito por la paz no afecta la agenda económica del gobierno, y eso lo mencionó a la revista de Bloomberg. La gente en Colombia entiende que es necesario una reforma tributaria. La reforma tributaria es necesaria para reemplazar los ingresos que generaba el petróleo en el pasado. La relación deuda-PIB deberá caer en los próximos años, y Colombia hará lo necesario para conservar su calificación de grado de inversión, es decir, triple B. Aquí entonces inmediatamente los mercados se voltearon, empezaron a vender dólar muy fuerte, empezaron a hacer unas ventas de dólares muy fuertes y empezaron a salir a comprar muy fuerte TES. Muy bien. Por el lado entonces del petróleo, yo les mencioné cuando arranqué y les dije, vamos a hablar un poquito del petróleo. Pues Goldman Sachs dice lo siguiente, abro comillas, esto fue reportado en Bloomberg: un muro de oferta bloqueará el rally actual del petróleo en $55 por barril. El rally del petróleo se detendrá en los $55 por barril, dado que las perforaciones de esquisto volverán a iniciar trabajos y el muro de oferta hecho por las inversiones realizadas en las últimas décadas golpeará el mercado, dijo Goldman Sachs Group Inc. Esto es importante porque hay muchas personas que están felices con el repunte del petróleo, y eso me parece bien, porque si en últimas esto hace parte del mercado y hace parte de las variables que mueven el mercado. Pero lo más importante y que me parece chévere es que muchas personas están dejando de lado lo que puede pasar con todos los taladros que están parados. Y entonces al estar el dólar, el petróleo en estos niveles, o potencialmente a niveles de $55, como dice Goldman, empezarán a taladrar nuevamente, y eso va a repercutir en la oferta. Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, quienes están en Colombia pueden estar, yo diría tranquilamente, bueno, pues miremos una opción, y aparece entonces Valores Bancolombia. Y Valores Bancolombia le da view positivo a la acción de Ecopetrol. Entonces, y otros agentes, y dicen, bueno, yo creo que es momento entonces de mirar a Ecopetrol para comprar. Quienes quieran especular ahí, lo pueden hacer. Por el lado de las acciones, puntualmente hablando, Valora Inversiones nos comparte esta información importante y supremamente relevante con relación a quienes compran y venden Ecopetrol para el mes de septiembre. Pues los extranjeros han vendido mucho Ecopetrol, pero los fondos de pensiones y cesantías han comprado bastante, pero más han sido las sociedades comisionistas de bolsa y las personas naturales, los mayores compradores. Los mayores vendedores son los extranjeros y las carteras colectivas saliendo de Ecopetrol. En el lado de almacenes, el grupo de éxito, quienes más compran en el mes de septiembre, tenemos que más extranjeros son los que más compran, y los fondos, quienes más venden, han sido los fondos de pensiones y cesantías. Esta noche se da el reporte de IPC para Valores Bancolombia. El DANE publicará los datos de inflación de septiembre y esperan que la variación, me refiero a Valores Bancolombia, espera que la variación mensual se sitúe el 0.04, 3 puntos básicos por debajo a la expectativa del promedio de los analistas, que se encuentra en 0.07%, y 68 puntos básicos inferior al registro observado en agosto del 2015, que se fue de 0.72%. De cumplirse estas expectativas que muestra Valores Bancolombia, la inflación anual ratificaría su tendencia de moderación y se ubicaría en 3.37% para todo el año.
Por otro lado, también Valores Bancolombia amplía la frontera en una nueva era digital y se refiere a la ETB, hablando de la cobertura en la acción. Reiniciamos cobertura en la empresa de ETB con una recomendación de compra. La ven para diciembre del 2017 en 745 pesos. Bueno, son análisis y son totalmente válidos. Por el lado de Casa Bolsa, nos comparte una información chévere que hace referencia al fin del QE en Europa. A partir del próximo año 2017 empezará a reducirse o a suspender el desmonte del QE en Europa. Lo que sí es importante es que cuando se muestra en una gráfica de los activos y específicamente muestra los tesoros a 10 años en Estados Unidos, los bonos alemanes a 10 años y los test del 2024, muestra que efectivamente cuando en Estados Unidos en mayo del 2013 anunció fin del QE, los activos perdieron valor. Entonces eso puede ser un precedente para acá en adelante, es decir, reducción de liquidez en el mundo. Pues bueno, creo que vamos a empezar a ver entonces los valores reales de los activos, porque empezarán a desmontarse de toda esta, vamos a empezar a llegar a nuestra realidad, vamos a empezar a ver la realidad nuestra. Por último, el Citibank en Bloomberg ha decidido reducir su recomendación sobre los bonos colombianos en medio de su estrategia de duración para el portafolio de emergentes, y recomendamos hacer seguimiento a cambios en este tipo de recomendaciones por el efecto que puede generar sobre los test y el comportamiento del dólar. Por último, Morgan Stanley, que el sorpresivo resultado del plebiscito podría dificultar la aprobación de la reforma tributaria, esto ya lo hemos mencionado ayer, presionando calificación soberana. Y por último, estima que el mercado descuenta de manera adecuada el potencial de recortes en las tasas de intereses. Muy bien, señores, creo que no se me quedó nada. Este es el informe para el día de hoy. Espero que sigan disfrutando de sus inversiones y de este contenido que les comparto todos los días. Muchos saludos para todos. Feliz tarde.